Ya, entonces comenzamos la clase del día de hoy. Son 2 periodos. ¿Se escucha sabroso? Ya. Son solamente 2 periodos de clase. Vamos a ver si es que realmente cumplimos con los 2 periodos o si no, no va a ser necesario y no se van a preocupar. Ya. Tenemos por objetivo el día de hoy conocer la importancia de los antecedentes culturales. Les vamos a marcar esto porque es sumamente importante. La importancia de los antecedentes culturales de una obra para su interpretación. La palabra interpretación también el día de hoy vamos a explicar en qué consiste, ¿ya? Porque muchos posiblemente no la conocen. La palabra interpretación es la más importante de hecho porque va a marcar todo lo que vamos a hacer en esta primera unidad, ¿ya? Aviso de paso. Como yo ya había dicho, en este año nos vamos a preocupar muchísimo de que usted logre realizar análisis sociales. Y para eso usted ya adelantó mucho trabajo el año pasado, conociéndose primero a usted mismo y misma. ¿Por qué? Porque a la medida que usted conoce sus propias prácticas, va a poder analizar desde dónde viene. ¿En qué momento usted aprendió a comportarse de esa forma? O formar su identidad de esa forma. Acá nos vamos a centrar en una base muy extremadamente básica que corresponde a las etapas de la lectura, y yo sé que ustedes lo saben, yo sé que algunos están hasta aburridos con el tema, y aburridas también, pero lo que me importa en específico es que sean capaces de leer comprensivamente para que recién después comencemos a interpretar, es decir, lo que les voy a decir después, ¿ya? Eso, así que empezamos con lo netamente básico para la clase del día de hoy. Como título, lo que aparece aquí, que ustedes no pueden ver porque tengo una muy mala cámara, como título dice, etapas de la lectura. Algo que yo sé que usted sabe, pero que igual debemos repasar. Entonces, título, etapas de la lectura. Desde ya necesito que me diga cuántas son, el número. ¿Y acá dijeron 13? ¿Y acá insisten en 13? Estoy leseando. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son las etapas de la lectura? ¿El número? 20, 30, 6, 2, 523, 13. Ya, muy bien, 3. Ya, también como dijo Sebastián, son 3. Y gracias Valentina por participar. Y vamos solamente a recordarlas. Nuevamente, las etapas de la lectura significan el proceso que yo voy a realizar para comprender correctamente un texto. Es importante que yo primero aprenda a comprender correctamente un texto antes de poder analizarlo. Porque si yo realmente no entiendo de qué trata, difícil que pueda luego hacer cosas más complejas como incluso dar mi opinión. ¿Ya? Así que empecemos inmediatamente. ¿Cuáles son las etapas de este proceso? Quiero leer un libro. ¿Cuáles son? Ya, Sofía, muy bien. Número 1, antes de la lectura. Número 2, durante la lectura. Y finalmente, como número 3, después de la lectura. Inmediatamente, ¿qué podemos ver? Que no basta solamente con que yo lea algo, sino que tengo que vivir todo un proceso, inclusive antes y después de tomar ese libro, ¿ya? No me basta con solamente leerlo una pura vez. Mucha gente tiene por costumbre leer hasta 3 veces un libro para una prueba, porque piensan que así van a estar más seguros y no van a olvidar nada. Pues les digo desde ya que eso sería perder el tiempo derechamente. Lo único que usted tiene que hacer es aplicar ciertas estrategias para leer mejor, en el menos tiempo posible. ¿Ya? Ya, partamos con eso entonces. Antes, durante y después de la lectura. Ya necesito que vayan tomando apuntes de lo que ya está. Voy a seguir a respirar antes de observarlo. ¿Escribieron?
No, se me mueve. Ya, ahora sí. Entonces, en el antes de la lectura, yo primero tomo ese libro, no he hecho nada respecto a él, ni siquiera he comenzado esa lectura. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en él antes de la lectura? Ya, cosas que puedo hacer. Número uno, acá en la sala dicen que puedo revisarlo, puedo hojearlo. ¿A qué me refiero con eso? Abrir ese texto, revisarlo completamente y comenzar a analizar cuáles son las cosas que me llaman la atención. Lo importante de la primera etapa, el antes de la lectura, es que yo ni siquiera he comenzado a leer. Yo no sé nada respecto a eso. Y lo único que voy a hacer es contextualizar. Por lo tanto, ¿qué cosas voy a hacer? Voy a revisar el libro, con todo lo que eso significa. De hecho, algo que ustedes siempre suelen hacer antes de una prueba o una evaluación. Cuando yo tomo un libro y debo leerlo, lo primero que veo, ¿qué es? La cantidad de páginas. Muy bien, la cantidad de páginas que tiene ese libro. Usted ya está cumpliendo con el antes de la lectura, simplemente que más de alguno o alguna no sabía que se llamaba así. Entonces, dentro de revisar, ¿qué cosas veo? La cantidad de hojas. Puedo ver también si tiene imágenes o no, fotografías, dibujitos. Puedo ver el tamaño de la letra, muy importante cuando quiero empezar a leer un texto y saber si me voy a demorar o no. ¿Cuántas páginas tiene cada capítulo? ¿Cuántas páginas tiene cada capítulo? Y si existen capítulos, igual. Y así puedo estar infinitamente viendo muchos detalles que me van a decir, sin ni siquiera leer, de qué se trata el texto. De hecho, en esta etapa, el antes de la lectura, la gran mayoría descubre de qué trata, cuál es el tema central, siendo que ni siquiera ha empezado a leer. Ya, muy bien. Tal como dice Valentina Rojas, uno también puede investigar, y yo creo que sería una de las más importantes también. Hola, Fernanda, se dio cerca. Ya. Uno también puede investigar. ¿Y por qué investigar? Porque hay muchos detalles en ese texto que yo podría, por así decirlo, saber para comenzar la lectura. Estoy hablando de detalles como si realmente la gente que está a mi alrededor lo recomienda. Por ejemplo, si todo su curso le dice que un libro es malo, ¿usted lo va a leer? Pues yo creo que si fuera una prueba lo va a leer, pero de mala gana. ¿No? Ya, también puede investigar sobre el autor, puede investigar por qué fue creado de esa forma, y muchas veces en esa investigación usted va a descubrir que la problemática o el texto es más profundo de lo que usted cree. Por ejemplo, en el libro de Ana, el diario de Ana Frank, a muchos le habrá pasado que lo leyeron y era solamente un diario de vida. Mucho más allá no le llamó la atención. Pero si usted realmente investigaba un poco en el antes de la lectura, se hubiera dado cuenta que hay una historia completamente oscura detrás de ese libro. Muy profunda, histórica, incluso a nivel emocional muy fuerte. ¿Ya? Revisar e investigar, no me refiero solamente cuando usted busca un resumen, por ejemplo, antes de leer el libro. No me refiero solamente al internet, a la información, por así decirlo, de otras fuentes que usted no conoce. Yo también me refiero a investigar cuando usted habla con otras personas sobre ese libro. Cuando usted está leyendo en su casa, llega su mamá o llega algún familiar y le dice, oh, yo también leí ese libro, me gustó mucho. O yo pienso tal cosa de este libro. ¿Se entiende? Eso también es investigación, aunque sean personas cercanas a usted. Claro, y lo más importante, y que bueno que lo dijo, lo más importante y que aparece también en el objetivo, la interpretación, luego vamos a decir qué es realmente, pero la interpretación cada uno lo hace a su manera. Entonces, cuando una persona en el antes de la lectura me dice cómo interpretó su libro, o cómo ese mismo libro, o cómo le dio sentido a lo que leyó, también va a ser súper provechoso para mí. Incluso aunque yo no lo haya leído todavía. ¿Ya? ¿Cómo? Ya, y qué bueno que... Uy, que... Póngase acá. Ya, y como dice Daniel acá presencialmente, el antes de la lectura es finalmente, en resumen, hacerse una idea del texto. Y la gran mayoría del tiempo, si usted hace pequeñas cosas, por muy pequeñas que sean,
usted derechamente va a adivinar o ya va a descubrir de qué se trata. De hecho, muchos incluso descubren hasta el final del libro, en esa etapa, sin ni siquiera empezar a leer. Yo creo que más de alguna vez lo habrá pasado. De hecho, acá también están los spoilers igual, así que... Bueno, y ahora pasamos durante la lectura. ¿Cuál era el durante la lectura? Yo creo que es como uno de los más obvios y el que usted hace sí o sí, aunque no entienda. Ya, antes de empezar con las prácticas, el durante la lectura es leer el libro. Aunque sea a medias, ¿ya? Aunque sea solamente, claro, las 10 primeras páginas. Durante la lectura, obligatoriamente, significa leer. Pero la idea de esta etapa de la lectura es no quedarme solamente en eso, en la lectura inicial. La idea es que yo vaya un poco más allá, para profundizar. Y acá empezamos a ver, entonces si yo estoy leyendo un texto, me voy a encontrar con mucha información, demasiada información. ¿Qué cosas puedo hacer? Ya, acá dijeron tomar apuntes, súper bien. Nuevamente los apuntes son personales, cada uno los toma como se le da la gana o finalmente como se le hace más cómodo. ¿Eso significa entonces qué? Yo puedo rayar ese libro que estoy leyendo, yo puedo tener una hoja aparte para escribir, no sé, nombres de personajes o lugares, o cosas que yo considero importantes. Yo puedo rayar el mismo texto, no todas las hojas porque si no, no terminaría nunca. Pero sí las cosas que yo considero que no se me pueden pasar. A lo que voy es que durante la lectura yo comienzo a rescatar información. Claro, todo lo que ya me llama tanto la atención que estoy imaginando que puede ser importante para después. Claro, o si no, también cosas que yo no entiendo un 100% y que tengo que investigar también. Puede ser vocabulario, hacer un glosario, entre otras cosas. Palabras que no entiendo, muy bien. Entonces, en el durante la lectura, ¿qué es lo que finalmente recomiendo? Puede tomar apuntes, puede imaginar la historia, porque si usted realmente quiere entender ese texto y que se quede en su mente, sería bueno que todos esos personajes tuvieran una cara conocida. Por ejemplo, algún compañero o compañera, como personaje principal. La idea es que usted vaya leyendo y vaya imaginando al mismo tiempo. Entonces vamos a colocar también imaginar. Y dentro, bueno, de esta etapa también está crear teorías. ¿A qué me refiero con eso? La única forma en que usted pueda controlar su concentración y realmente interesarse por el texto es que usted vaya pensando, imaginando, incluso haciendo hipótesis, teorías de lo que puede pasar a continuación. ¿Ya? Claro. Por ejemplo, que usted está en un capítulo y se pregunte, ¿qué va a pasar a continuación? ¿Tal personaje va a morir? ¿Tal personaje, no sé, va a atacar a X persona? Un libro súper violento, perdón. Es lo mismo que usted hace con las series, es exactamente lo mismo. Usted está viendo una serie que termina la temporada y ya está preguntando qué va a pasar en la próxima temporada. ¿Qué morirá? Claro, ¿qué va a pasar con X personajes? ¿Si van a morir todos o no? Etcétera, etcétera. Claro, esa es la idea. Y de hecho, nuevamente, todo lo que estamos viendo acá también dice de la lectura, pero también sirve para películas y series y anime en general. ¿Ya? Esa es la idea. De cómics también, mangas también. La idea es que lo aplique en general. Bien, yo termino mi lectura entonces. Yo me preocupo de ser lo más, entre comillas, responsable posible y marqué todas las cosas que sí me llamaron la atención. Marqué citas que me gustaron, que después voy a poner en Instagram, debajo de una foto, en una red social. Marqué nombres que me gustaron mucho y que van a ser mi sobrenombre de aquí en adelante, lo que usted quiera, lo que usted considere como algo importante. Ahora está listo y lista para pasar a la otra etapa, que es el después de la lectura. ¿Ya? ¿Y por qué me importa el después de la lectura? Porque usted consiguió mucha información antes y algo tiene que hacer con ella para que sea realmente útil. Acá hay dos opciones. Usted me dice cuál va a escoger. Y sea sincero en realidad, porque yo creo que todos escogemos una y no la otra. Cuando usted tiene que estudiar para una prueba, tiene que leer... ni siquiera sé, perdón. Cuando usted tiene que estudiar para una prueba, va a ser... Fíjese adelante, sí. Ya, nuevamente. Usted tiene que estudiar para una prueba, tiene mucha materia que repasar y, por lo tanto,
tiene que igual aplicar las etapas de la lectura, porque tiene que leer esa materia para repasar. Tiene dos opciones. Por ejemplo, tiene la opción número 1, en la cual usted ya tiene la materia, en clases tomó apuntes. Es decir, ya identificó cuáles eran los conceptos más importantes y están escritos en su cuaderno. Es decir, usted tiene también la materia al día en su cuaderno. Aparte de eso, se preocupó de hablar con un compañero o compañera para que le explicara la materia. ¿Ya? Aparte de eso, se preocupó de organizar su tiempo y de identificar cuáles eran las partes más importantes de esa materia para una prueba. Usted sabía que tenía que estudiar más X cosas que usted no sabía o no sabe al 100% más que otra cosa que ya sabe de años anteriores. A tal punto su preocupación que usted sabe diferenciar eso. Y lo más importante es que usted miró su cuaderno antes de esa prueba. Con toda esa información que usted contiene, usted ya aplicó durante la lectura. En el mismo proceso se preocupó de identificar qué era lo más importante. Y eso está en su cuaderno, está listo para crear, por ejemplo, y de hecho vamos a anotarlo acá, listo para crear un mapa conceptual si es necesario, listo para crear un resumen, listo para crear una línea del tiempo, especialmente en historia, cuando son muchos eventos históricos, o si no para usted ordenarse también, los acontecimientos. Usted está listo para crear algo con esta información. Porque en el proceso antes se preocupó, en el mismo momento que usted estaba aprendiendo, o en el mismo momento que usted estaba leyendo. La segunda opción, que yo creo que es la que todos ocupan, y no voy a mentir, hasta yo, en cierto punto, por lo menos cuando estaba en el colegio, es hacer el después de la lectura, crear ese resumen, crear ese mapa conceptual, crear ese torpedo, ya lo dijimos, que lo dije, crear ese torpedo antes de la prueba. Pero tengo la segunda opción. No hice nada. Todavía ni siquiera he visto el cuaderno, no sé cuál es la materia, no he leído absolutamente nada. La profesora me dijo que tomara apuntes, no lo hice en ningún momento confiando en que alguien más me lo iba a pasar. Y antes de la prueba, recién antes de la prueba, le pregunto algo a mi compañero si es que entendió la materia o no. ¿Se nota la diferencia? Ya, cuando usted va a realizar una prueba, se nota mucho. Su nivel de inseguridad es gigantísimo, su ansiedad, usted sabe que para esa prueba le va a ir mal. Es así de claro. Usted tiene este espacio vacío durante la lectura. Por eso, cuando usted está leyendo un libro, tome el mismo peso, tal como si fuera una prueba. Tómele el mismo peso. Yo estoy leyendo ese texto. ¿Realmente no voy a hacer nada? De hecho, se puede notar mucho cuando yo no estoy teniendo comprensión lectora, porque cuando uno no tiene comprensión lectora, uno está muy cansado también, o está muy chato, o derechamente, no sé, tiene sueño. Uno lo nota porque está leyendo y no sabe lo que está leyendo. Usted lee 2 páginas y solamente descifró palabras, pero no retuvo nada. Si eso le pasa porque está cansado, porque hay mucho ruido en su casa, etcétera, etcétera, ¿qué le recomiendo? Aplicar el durante la lectura. Con todo el cansancio que tiene, y si tiene que leerlo sí o sí, entonces toma un lápiz y oblíguese a marcar, por ejemplo, los nombres importantes. O tome un lápiz y escriba a los lados, o raye o ponga un asterisco en los momentos que usted piensa que son relevantes del libro. Los hechos que marcaron la historia, por ejemplo, si usted ve que un personaje muere, entonces al lado de ese texto usted raya un asterisco y ahí sabe que hubo un evento importante. Por ejemplo, es así de sencillo, solamente hacer una mosquita, nada más que eso. Claro, o esos eventos que marcaron un antes y un después de la historia. ¿Qué es lo importante entonces? Que yo voy a estar trabajando mientras voy leyendo. Y mi cerebro va a volver en todo momento. Pero si usted llega y lee de comienzo a fin solamente por cumplir, le aseguro que después no va a retener absolutamente nada. ¿Ya? Así que eso. El después de la lectura, usted siempre se ve obligado después. Se ve obligado porque la profe Yamil le pide un trabajo, o le pide, no sé, una mini tarea, o tiene la... o tiene que aplicar una, no sé,
Tiene una evaluación extraña, típico. ¿Qué es lo importante entonces? Que usted, al después de la lectura, no vaya con absolutamente nada. Usted ya haya avanzado un poco y ya tenga información con la cual trabajar y ya tiene lo principal. De hecho, por ejemplo, cuando yo le pido a usted que raye el libro, es exactamente por lo mismo. Porque después cuando usted necesita buscar respuestas, en el texto usted ya lo rayó. Y va solamente a buscar lo que usted identificó como importante. ¿Ya? Eso ahora será como una lata. O usted me dirá como, hoy de nuevo estamos con esto. Mejor lo leo una pura vez y se acabó. Pero ¿sabe qué? Esto es finalmente la clave para cuando usted entre en la universidad. Y se va a acordar mucho de mí. La universidad, un centro técnico o un trabajo donde también va a tener que hacer algún tipo de texto, correo, etc. Esto es central. Usted sepa identificar lo más importante y sepa darle un uso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Esto está escrito, imagino, en su cuaderno? ¿Sí? Bien. De todas maneras, en caso que usted tenga problemas con internet, no se preocupe, la clase la voy a subir. ¿Ya? Para ustedes igual. Ah, no, para ustedes no. Ah, no, pero ustedes... Va a subir igual. Sí, lo tengo que subir igual, en la misma plataforma. Ya, así que eso con las etapas de la lectura. Y acá hay una etapa que va a ser más importante que otra. ¿Ya? Y ahora voy a decir cuál es. ¿A todos están con el libro de lenguaje? No. Y levante quién sí tiene el libro de lenguaje. Ya, ahí vemos lo que vamos a hacer. Ya. Vamos a parar un poco la grabación. Voy a borrar. Olvidé decir eso y también lo digo en caso que en algún momento ustedes falten. Tienen que escribir presente en Google Classroom en la clase en la cual yo dejé el link. Yo el link ya no lo dejo en el tablón de noticias, sino que lo dejo como una clase normal. Así que si algún momento usted se queda en su casa, o la gente que está en la casa, tiene que escribir presente. Ya, en antes de la lectura, ¿por qué me importará tanto? Vamos a rayar. Necesito que todos en su cuaderno dibujen un árbol, iba a decir, el sueño. Dibujen un libro. ¿Ya? Todos necesito que dibujen, todos y todas, que dibujen un libro en su cuaderno. Ya, ese es mi libro. Se titula La Mejor. La mejor profe de María. Ya, así que usted dibuje su librito, lo más rápido posible, por favor, para empezar el tiro. Dibuje su librito y ponga como título lo que usted quiera. ¿Ya? Ya, bien rápido, para avanzar rápido. Y este dibujo, nuevamente estamos centrándonos solamente en el antes de la lectura. Este dibujo va a estar rodeado por un círculo. Ahora vamos a ver por qué. Se quema. Lo retengo. Pero se llama Notaba. Ese libro que usted dibujó está rodeado por un círculo. ¿Ya? Lo que vamos a hablar ahora como materia es un concepto llamado contextos. Y yo sé que más de algunos sabe acá, pero los vamos a repasar igual. Es la base para tercero medio. Esto es lo básico, básico, extremadamente básico. Luego nos vamos a lanzar con todo. ¿Ya?
Y mientras usted termina su dibujo, necesito por favor que me diga por qué la palabra contextos está en plural. ¿Por qué la palabra contextos está en plural? Pueden responder en el chat. ¿Por qué creen ustedes que está en plural? Porque ¿Daniel, qué dijo? nada, no. ¿Quién más cree usted que puede ser? ¿Ah? Ya, qué bien. En otro curso, como un tercero medio, no fueron capaces de decirlo. Colapsaron. Ya. Actualizando. Contextos está en plural porque es más de uno. Pues está en plural. Maldición. Está en plural. Ya. Que esté en plural significa eso, es más de uno. Y tal como dijo Ignacia entonces, vamos a referirnos, bueno, aviso desde ya, que son dos. Y se relacionan directamente con este dibujo. Ahora vamos a ver por qué. Nuevamente, por favor, confírmenme que están escuchándome bien, porque en caso de cualquier cosa, igual tengo un micrófono acá. ¿Ya lo escribieron? ¿Sí? Fernando, más rápido. Ese libro. Ya. Son dos cuadrados. ¿Cuáles son los contextos entonces? Ya, el de producción, qué bueno que quedan traumadísimos con eso. Si yo hablo de producción, yo estoy hablando de creación. Gracias, Antonia, por confirmar. Estoy hablando de creación. Por lo tanto, ¿en quién se enfocará esto? El autor. Ya, súper bien. Cuando yo hablo de contexto de producción, estoy hablando de la creación de un libro, y si hablo de la creación de un libro, me enfoco en la persona que lo hizo, por lo tanto, el autor o autora. Ahora necesito saber cómo se llama el otro contexto. ¿En quién más me puedo enfocar? ¿En quién lo lee? Muy bien. ¿Y cómo se llama? ¿Por qué saben? ¿Qué? Estoy impactada. De verdad, el otro curso me demoré como un periodo de... Para que vean que nosotros ponemos el mismo clase. Muchas gracias, Antonia. Sí, corresponde al contexto de recepción. Y tal como dijeron acá, presencialmente, nos enfocamos en la otra parte importante de la lectura, que viene siendo el destinatario o destinataria, el lector o lectora. Nos enfocamos en eso. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nuevamente, si hablamos de lectura, sería como un sistema súper básico el de la comunicación. Una persona entrega un mensaje a otra. Por lo tanto, sería emisor, mensaje y un receptor o destinatario. Es decir, autor, libro, Receptor. lector. Receptor o lector. ¿Ya? Receptor lector. Entonces, ahora ya estamos listos para hablar sobre este dibujo que está detrás mío, al ladito. Que es el libro que usted dibujó en su cuaderno y que está rodeado por un círculo. Cuando hablamos de contexto, podemos utilizar otro sinónimo. De hecho, lo voy a anotar acá. Contexto es igual a entorno. ¿Ya? El contexto, entonces, y necesito que escriba esas cosas porque van a ser palabras claves, mágicas, con las cuales usted va a recordar todo este trauma llamado lenguaje coloquial. Contexto igual entorno. Cuando yo hablo de contexto, por lo tanto, estoy hablando de todo lo que rodea
a ese libro. ¿Ya? Y ahí nos encontramos con dos. Por ejemplo, todo lo que rodea la creación de ese libro, ¿por qué fue producido de esa forma y no de otra? Contexto de producción. Y me enfoco en el autor-autora. ¿En qué cosa me puedo enfocar entonces? ¿En qué época vivió? ¿Dónde? Es súper importante. Es distinto escribir un libro en Latinoamérica que en Europa. ¿En cómo vivió? Porque es distinto escribir un libro con una alta dosis de droga que escribir un libro perteneciendo a la iglesia mormona. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Con quién vivió? ¿Con qué personas vivió también? Porque es distinto estar escribiendo un libro desde la cárcel, como Miguel de Cervantes, por ejemplo, con el Quijote, que escribir un libro desde la casa. ¿Con qué personas se relacionó también? Porque es distinto escribir un libro desde la comodidad de una mansión, con todas las personas que eso significaría, el bagaje cultural y todo, que, por ejemplo, debajo de un puente, claro. Bien, ¿se va entendiendo? Por favor, cualquier tipo de cosa me dicen por favor por el chat, ¿ya? Así que eso, chiquillos y chiquillas. Contexto igual al entorno. Al entorno de producción, al entorno del autor. ¿Qué cosas rodearon al autor en esa época? ¿Cómo? ¿Quién lo impulsó a hacer el libro y por lo tanto qué determinó que fuera de esa forma? Es distinto escribir un libro sobre virus y zombies en época de pandemia, que se siente más real que nunca, que escribirlo en el año 1900 y algo. ¿La pandemia? Bueno, tampoco, creo, espero. Spoiler de la segunda temporada. Ya, pero por lo tanto, ¿qué es lo que me importa acá? Es que entiendan eso. Existen esos dos tipos de contexto. Pasemos al de recepción, que yo creo que es el que siempre dejamos de lado y es el que vamos a utilizar en esta primera unidad. Así que ojo con esto, máxima concentración, que acá nos vamos a enfocar en nosotros y nosotras. Y esta habilidad que usted está aprendiendo, interpretación, es exactamente la que va a permitir que a usted le vaya bien en la PSU o PTU, como dicen. Esa prueba evalúa solamente lectura comprensiva. Todo lo que yo acabo de decir a usted es como, no sé, es su salvación, derechamente. Y con entender esto y qué es interpretación y practicarlo este año, realmente lo van a tener como una patita dentro de un buen puntaje en lenguaje. ¿Ya? Y de hecho, ojo con eso, porque todas las becas son el promedio de la prueba PSU o PTU de lenguaje y matemática. Ahí usted se salva. Historia y todo lo demás es un extra nomás. Y sus notas también son importantes, pero ojo con eso. Ya. Contexto de recepción, estamos hablando de lector o lectora, es decir, de nosotros y nosotras mismos. Y eso es lo que realmente nos va a importar. Es decir, todo lo que rodeó la lectura de ese libro. No la creación de ese libro, la lectura de ese libro. ¿Qué cosas me afectaron a mí mientras lo estaba leyendo? ¿En qué año lo leí, por ejemplo? Es distinto un libro que usted leyó en séptimo básico, usted estaba feliz, corría en círculo en el patio, todas esas cosas que hace la gente feliz. ¿Ya? Pero si ese mismo libro lo lee ahora, ¿lo entendería igual? No, porque cambió la forma de... ¿Cambió la forma de qué? Cambió la forma de pensar. ¿Y por qué cambió la forma de pensar? Por acontecimientos que vivió. Acontecimientos, experiencias distintas y por lo tanto, cuando yo tengo experiencias distintas, maduro emocionalmente. No, claro, y todo eso que tal vez en séptimo usted veía como color rosita y no sé, se le caía el mundo cuando peleaba con su mejor amigo o mejor amiga. Bueno, ahora usted está viviendo en pleno apocalipsis y tal vez esas cosas ya no serían tan importantes. Bueno, eso significa madurar. Bienvenidos. Bienvenidos a la... Ya, pero bueno, igual deseo que sean felices y todas esas cosas. Lo que sí me importa es que en el de recepción vamos a analizar las mismas cosas que en el anterior, con el autor. Simplemente que lo vamos a enfocar en nosotros mismos y mismas. Nada más que eso. ¿Ya? Si yo estoy notando que
en ciertas circunstancias, por ejemplo, ahora puedo tener situaciones súper difíciles respecto a mis papás y su trabajo, respecto a lo que está pasando en Chile, respecto al tema de la pandemia. Todo eso me va a determinar, y mi personalidad y mi carácter y todo va a cambiar respecto a eso. Ya no voy a ser la misma persona de siempre. ¿Se entiende? Y eso va a ser súper importante. Ya, también tener la impotencia de enfermedades mortales y bueno, están pasando muchas cosas actualmente en Chile, pero no vamos a llorar en este momento. Ya, vamos a evitar. ¿Ya? Vamos a terminar con esto último, porque no sé si habrán notado, cuando hablamos de recepción, estamos diciendo que entonces cada lector o lectora tiene su propia vida. Todos entienden las cosas en forma completamente distinta. Pero vamos a fijar esto. Una de las cosas que tú no has visto en el libro. ¿Cómo se hacía esto? Ya, gracias. Actualizando. Ya, ahora sí. Para las últimas personas que se agregan. Tenemos que decir que cada uno tiene una forma distinta de ver el mundo, porque cada uno nuevamente tuvo experiencias distintas. Es distinto la experiencia de una persona que, por ejemplo, se le ha muerto un familiar el último tiempo. Es muy difícil cómo va a ver el mundo ese estudiante de segundo medio, o esa estudiante, en comparación a otra persona que vivió la cuarentena con ningún problema. Con sus padres trabajando, con el dinero suficiente y estando en la tranquilidad de su casa. De hecho, en este colegio, ya veía que había otro doctor. Sí o sí, eso va a determinar mucho a las personas. Finalmente, las experiencias de vida. Y si decimos que en el día a día eso determina a las personas, entonces con mayor razón cuando estamos leyendo un libro, todos lo vamos a entender en forma distinta. Porque todos estamos viviendo cosas distintas. ¿Ya? Y acá necesito que la gente que está a distancia también participe en el chat. Estoy viendo su respuesta en este momento. Necesito que escriban lo siguiente. Dígame el nombre de un libro, película o serie que toda la gente ame, que sea muy popular y que usted odie. Y que a usted le cargue. Ya, de hecho, voy a escribirlo acá. Dígame el nombre de una serie, libro, el resto voy a pensando, o película que todos amen, pero que usted odie. Ya. Vayan pensando, mientras el resto también escribe su respuesta acá. Ya, yo doy mi primer ejemplo, que ustedes ya saben. Alicia en el País de las Maravillas. Parece que... no, yo la saqué. Ya. ¿Quién más? Y Alicia en el País de las Maravillas es amado por toda la gente. Ya, ¿qué más? ¿Cuál? Ya, Romeo y Julieta también es infinitamente amado por las personas. Infinitamente amado, tiene muchas versiones y su compañero lo odió. Ya, ¿qué más? Pueden ser películas, pueden ser series. Por el chat me dicen La Sirenita. No se imaginan lo que piensa usted en este momento. A mí me encanta La Sirenita. Fue mi infancia eso. Mulan. Yo odio Mulan. ¿Mulan? ¿Cómo va a odiar Mulan? Es la mejor personaje de Disney. ¿Cuál? ¿Star Wars? Ya, por acá dicen Star Wars. Es que igual están todas desordenadas, no sé qué se creen. ¿Ah? La Bella Durmiente. Bueno, es que igual cuando vimos el lado B de esa historia, como que fue bastante extraño. ¿Y por qué lo hicimos séptimo igual? Bueno, perdón por matar esa historia. Ya, por el chat dicen El Principito. Sofía Pavés, ¿no pasa El Principito? Sebastián Coqueta. La última de Chucky. La última de Chucky, ya, pero es que...
Ya, Josefa Romero nos dice a distancia, a la gente que estaba acá en la sala, Grey's Anatomy. Ay, ¿todo qué? Y ahí también entiendo que todos aman esa serie y es odiada. Crepúsculo. ¿Crepúsculo? ¿A alguien le gusta Crepúsculo? Es mala esa cuestión. Es mala. Ya, otra más que sea como muy impactante, que ustedes, como, de hecho, lo mantienen en silencio para que la gente no lo juzgue. ¿O no la juzgue? Lo digo por un primo, odia la película de los pitufos. Ah, es que los pitufos, no sé, como que me dan rabia también. No sé por qué. Pitufo es mi personaje favorito. ¿Cars? No la he visto. Donde van a Tokio. Donde corren el rally en Tokio. Seguro, le aseguro fueron 10 minutos, pero se paró y 10 minutos diciendo cuánto odiaba Rápido y Furioso. ¿Y por qué? Y resumió, y de verdad resumió como todas las películas hasta la 8, creo. Fue terrible, estaba con el odio vivo. A mí me llaman gustó para Claro, eso también explicó, estaba muy enojado. Ya, pero a ese tipo de cosas me refiero, y todo esto tiene que ver, ya, volvemos acá, por las experiencias personales de cada uno. Por ejemplo, y de hecho Sebastián después nos explicó, luego de esos 10 minutos, que a él le incomodaba el tema de la ficción. Todo lo que tuviera que ver con imaginación realmente era un choque para él. Y claro, después analizamos que obviamente, porque el contexto en el que él vive es distinto. Él vive acá en Curacaví. De hecho, él decía como que hayan autos, pero no en la calle, para él no. Así como que era un problema. De hecho, peleó que las últimas películas eran malas por eso, porque los autos andaban en el cielo y como es. Y todo. Es que sí, porque las primeras películas hacían todas así en la calle y de la nada terminaban con un auto volando en el cielo en paracaídas. Claro, también habló sobre paracaídas, como que no estaba colapsado. Pero eso no aparte, es. ¿cómo un paracaídas te vas a tener un auto? Habría que intentarlo. En Valparaíso intentaron. ¿No vieron la noticia? No. El auto que cayó arriba de un colegio. No pasó. ¿Fue por eso? Cayó arriba del como el patio del colegio. Y casualmente ¿Por qué no pasó? Ya, pero eso. Todo tiene que ver con nuestras propias experiencias personales. Por ejemplo, si para mí el tema de las relaciones personales no se da mucho, o no es mi interés las cosas románticas, porque personalmente no quiero vivir algo así, obviamente que me va a cargar Crepúsculo, porque se trata solamente de eso. De una relación romántica y el dramatismo y el conflicto. Y si ustedes eso no lo tienen en la vida, y no está en su meta, tenerlo en su vida, claramente que no les va a gustar. Yo la odio. Cayó también. Por ejemplo, para algunos que sí les gusta eso, sí les gusta el drama, y que el tanto se va con la tanto, y ya. Obviamente, si coincide con su personalidad, le va a gustar. Entonces, lo importante es analizar ese contexto de recepción, porque estamos diciendo entonces que todos entendemos en forma distinta, e interpretamos en forma distinta. Y acá viene el último concepto. Gracias, Valentina, por preguntar. ¿Estoy bien? ¿Bien muerta de sueño? Por fin gente que vea los Simpsons, como que ahora ya nadie. Maldición. Padre de familia. También ya como que casi nadie lo ve. Qué bueno. ¿Qué clase de basofia? ¿Por qué se llama así? Maldito Disney, arruina todo. Ya. Palabra interpretación. Porque hay una luz ahí. Ya. La palabra interpretación, eso es lo que me importa, que necesito que vean adelante. Interpretación es dar sentido a algo. Es decir, que yo lea un texto y de acuerdo a la información que me entrega, yo darle un sentido. No es igual que dar una opinión.
Les aseguro que no es lo mismo por ningún motivo. Yo la opinión puedo darla abiertamente sobre cualquier cosa y basándome incluso a veces de razones que hasta yo mismo invento para poder opinar así. Cuando quiero hablar mal de alguien, por ejemplo, yo me puedo hasta inventar cosas con tal de poder entregar esa opinión. Pero la interpretación es distinto, es algo previo a la opinión, es algo un poco menos complejo en comparación a la opinión. En la interpretación yo me limito a la información que me entregue. Y de acuerdo a esa información, puedo dar un sentido a lo que estoy leyendo. ¿Ya? La interpretación va a depender entonces, y yo tengo que tener mucho cuidado, de cómo entiendo el mundo, porque todos interpretamos en forma distinta. Yo, por ejemplo, puedo colocar una mala cara acá delante de todos y todos van a entender de una forma distinta. Por ejemplo, Daniel va a interpretar que yo estoy haciendo un chiste. Paulina va a interpretar como que la profe está haciendo rara, de nuevo. No sé, Aileen va a pensar que, claro, o derechamente, no sé, Ignacia puede pensar que la profe está enojada. Y así infinitamente, todos podemos interpretar ciertos rasgos en forma distinta. Lo mismo pasa con las personas en la vida real, lo mismo pasa con los textos. Y en eso nos vamos a centrar en esta primera unidad, interpretar lo mejor posible. ¿Y cómo yo puedo interpretar finalmente? ¿Qué cosas tengo que buscar para yo finalmente llegar a una interpretación? ¿Ya? Así que eso fue todo por el día de hoy. Si tienen cualquier tipo de duda, no me refiero a ustedes se quedan acá. La gente que está a distancia, cualquier tipo de duda, me avisan por favor. Y eso, nos vemos y eso es todo por el día de hoy.